cuando estamos probablemente muchos de alguna forma agradeciendo el que podamos volver a caminar sin mascarillas y todo lo demás, y hay que decirlo, esto no es necesariamente unánime en términos de lo que se piensa en la academia o que se piensa en el ámbito de la salud. Hay diversas reacciones, hay un montón de situaciones que han pasado en varias partes del mundo y vamos a conversar hoy día con el doctor Jaime Acevedo, que es presidente de la ONG Desinflámate, porque, Jaime, tú le has incluso enviado una carta recientemente a la ministra explicando que las medidas de enfrentamiento del COVID en su tercer año, ahora que empiezan a relajarse, parece que, a juicio tuyo y probablemente de mucha más gente, no es una cosa automática como decir, mira, bajaron los números de contagio y por lo tanto abrámonos y ya esto está pasando en otros países también, por lo tanto tenemos que hacerlo nosotros. Y quiero informar, porque me parece súper interesante que llegó el doctor Acevedo acá con un lote de cositas acá, como ustedes ven, hay este es un sensor, ¿no? Un medidor de CO2. Un medidor de CO2 y estábamos todos pensando a ver si ojalá que no se ponga rojo, porque nosotros nos han dicho que aquí está todo bien mirado, que hay ventilación circulante, está todo verdecito, perfecto, y ese es supongo que será algo que expulsa aire o que... Sí, o una caja de Corsi-Rosenthal, que es un filtro de aire. Ya, así que ya estamos con toda esta cosa. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Fernando. A ver, ¿por qué no nos explica un poco cuál es, en primer lugar, una cosa que ustedes ponen en la carta a la ministra muy claramente, esta diferencia entre salud pública y medicina social? Sí, bueno, gracias, Fernando. Yo estoy aquí muy contento de la invitación y la posibilidad de compartir con tu público lo que nosotros venimos aprendiendo. Porque ha sido un proceso largo, no solamente el de primero sentir mucho miedo, ¿cierto? Cuarentenarnos como una medida de mitigación así inmediata, algo había que hacer para parar las muertes en un principio, esperando, ¿no es cierto?, que aparecieran vacunas, y luego lo que hemos experimentado con las vacunas, que es un buen complemento a otras medidas que se llaman no farmacológicas, y que son absolutamente necesarias de mantener, pero sobre todo de que nos eduquemos en ellas. Entonces, lo que nosotros hemos vivido es un aprendizaje interdisciplinar. Yo represento la ONG Desinflámate para Medicina Social, y allí hemos armado desde febrero de 2020 un centro de prevención de crisis, con ingenieros, científicos, gente de salud, de educación, del derecho. Y nuestro propósito ha sido aprender primero a partir de la experiencia comparada, como se dice en otras partes del mundo, pero sobre todo de quienes nos dieron las claves sobre el mecanismo de contagio, que son los científicos, particularmente de aerosoles. Entonces, en 2020... Perdona, los científicos aerosoles significa científicos que son especialistas en cómo conecta una persona con otra a través del aire, ¿no? Exactamente, es una muy buena definición. Nosotros como seres humanos siempre hemos compartido nuestros bichos, aquellos que viven nuestra vía respiratoria, unos con otros, ya sea a largas distancias en espacios cerrados, mal ventilados, o a distancias cortas, que cuando decimos corta para aerosoles no es 1 metro, sino que es entre 2 y 3 metros. De manera que el jet de aerosoles que todos exhalamos al respirar y al hablar, alcanza habitualmente entre 2 y 3 metros, y por lo tanto nos contagiamos de las cosas que andamos trayendo en la vía aérea a esa distancia en el campo cercano y a cualquier distancia dentro de un espacio cerrado, si es que el barrido de aerosoles, que es la ventilación, no es suficiente, y si en ese caso, no siendo suficiente con la ventilación, falta la filtración del aire. De forma tal que cuando hablamos de mascarilla, primero la definición operacional de mascarilla que se ha usado en Chile, sí, desde el punto de vista de la autoridad, ha sido muy mediocre, digamos, muy poca, porque ha sido llamado como todo lo que cubra nariz y boca. Y lo cierto es que para aerosoles respiratorios,
que flotan, ¿no es cierto?, que no caen a menos de 1 metro de distancia como las gotas, que era el paradigma antiguo sobre la enfermedad respiratoria y su contagio. Para los respiratorios tú necesitas, en verdad, respiradores. O sea, sin importar la marca, ¿no es cierto?, ni el modelo, sino que un estándar que tenga la filtración adecuada, en este caso se llama estándar mínimo FFP2, pero también que tenga el ajuste correcto. Y ahí donde las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, fallan, porque tú sabes que dejan espacios y por lo tanto hay mucha gente que se ha contagiado usando una mascarilla quirúrgica. O sea, en Chile hemos tenido muy buena adherencia a las medidas de salud pública, a los mandatos de mascarilla, pero nadie nos ha explicado realmente cómo se contagian los virus respiratorios y, por lo tanto, cuáles son los estándares de calidad para prevenirlo. A ver, eso es interesante porque yo me acuerdo cuando creo que fue la OMS de Naciones Unidas reconoció que después de ya haber estudiado el COVID durante un cierto tiempo, llegó a la conclusión que no es que se contagiara a la gente porque se tocaba, como se pensaba al principio, y uno se lavaba manos y hacía todo tipo de cosas para tratar de no tocar a otras personas, sino que era, como dices tú, por aerosol, o sea, por aire, por partículas de líquido respiratorio muy por lo tanto, las pequeñitas distancias importan probablemente bastante, mucho, bueno, el agregado de gente en lugares cerrados o en lugares que no están muy ventilados. Sí, nosotros mismos experimentamos en este grupo, digamos, este Centro de Prevención de Crisis en la ONG, Desinflámate. Nosotros experimentamos el proceso de aprendizaje con los científicos, que eran los que estaban publicando y trayendo papers que habían sacado hace mucho rato, ya demostrando que la influenza se contagiaba por esa vía, pero que no habían sido leídos por el mundo de la medicina. Ya, porque epistemológicamente tú sabes que las ciencias se han dividido mucho y se dice que no alcanza una vida humana para leer de todo, ¿no es cierto? Y bueno, tal cual. Entonces resulta que la gente, particularmente de salud pública, que son la parte de la medicina más cercana, digamos, al poder político y que influye más, no habían leído aquello que ya estaba publicado, y si lo habían leído no lo habían incorporado en sus modelos de contagio, y entonces ya sabía que la influenza contagiaba a través de aerosoles y no solo por gotas. ¿Cuál es la diferencia, Fernando? Que si uno considerara el contagio por gotas, efectivamente cobra importancia la limpieza de superficie, pero también el uso de cualquier cosa que te cubra nariz, boca y ojos, ¿no es cierto? Como estas cuestiones de plástico que se colocan en algunos programas de televisión. Sí. Y claro, eso nosotros lo usamos durante un tiempo hasta que hubo, creo que fue el secretario general del Colegio Médico, dijo, perdone, yo les quiero decir, pero esto no sirve para nada. Exactamente. Claro. Y lo abandonamos en ese sentido. De acuerdo. Bueno, pero yo lo sigo viendo en algunos programas, ojo. Y no tiene sentido porque, claro, te cumple una definición mediocre de mascarilla que te diga todo lo que una nariz y boca se llama la mascarilla, digamos, la corbata también en este caso, pero en realidad requiere un ajuste, como te digo, y por lo tanto, los estándares de calidad que necesitamos en las tecnologías sanitarias orientadas a prevención tienen que ser incorporados en función de un principio precautorio que consiste en que no vamos a esperar que la evidencia sea con los niveles totales que exigimos habitualmente para intervenciones diagnósticas y terapéuticas, como vacunas, medicamentos, o exámenes, sino que vamos a aplicar todo aquello que conceptualmente, a partir del mecanismo de contagio, genera un beneficio en términos de prevenir los contagios. Y entonces nosotros hablamos de las 7 capas. Sí, ¿qué son las 7 capas? Las 7 capas serían la síntesis translacional, o sea, tomamos de la ciencia, ¿no es cierto?, de las primeras ciencias, hacia su aplicación, en este caso, en salud pública, en medicina social. Tomamos las medidas que han demostrado funcionar. Pero esas medidas, como todas las cosas en la vida, tienen estándares de calidad bien específicos. En el caso yo te mencionaba de mascarillas, no, respiradores, ¿no es cierto?, N95 o FFP2 como estándar mínimo,
Y hay que decir que las KN95 chinas deberían cumplir el estándar FFP2, al igual que las KF94 coreanas. Sin embargo, entre 50 y 70% de las KN95 chinas tienen un fraude de origen en la certificación de origen. O sea, no son. No son todo lo digamos, permisibles que debieran. No son todo no solo ajustadas, sino que también filtrantes que debieran respecto a los aerosoles respiratorios, y por lo tanto se requiere algo que en 3 años de pandemia tenemos en deuda en Chile, que es que el organismo regulador, que es el ISP, Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, haga la pega de control de calidad obligatorio para toda cosa que se diga respirador estándar FFP2, ¿no es cierto?, o N95. De manera que de esa manera nosotros podríamos usar, ya sea porque vamos a salir a andar en metro, en bus, ¿no es cierto?, o porque trabajamos en la parte clínica, ¿no es cierto?, en salud o en educación, en donde estés, que tú estimes que vas a usar no una mascarilla, un respirador, vas a estar seguro de lo que estás comprando. En este minuto, tú tendrías que irte al registro de elementos de protección personal del Instituto de Salud Pública de Chile y mirar si está registrado, porque voluntariamente ese importador lo presentó. Y no puede ser, o sea, necesitamos un mercado regulado de respiradores en Chile y una pega del ISP. En el caso del ajuste, fíjate que las orejeras no son suficiente ajuste para una enfermedad transmitida por aerosoles como el COVID o cualquiera de las invernales que también se transmiten por aerosoles, o próximas pandemias que podrían aparecer porque estamos en cambio climático. Déjame ahí interrumpirte en una cosa, porque como uno tiene históricamente la idea de que el aerosol es prácticamente el equivalente a un desodorante que se aprieta así, cada vez que tú hablas de aerosol estás refiriéndote en que el vehículo de contagio es el aire. Sí, exactamente, ya sea en el campo cercano, o sea, entre 2 o 3 metros de distancia, o en el campo lejano, o sea, a cualquier distancia, pero en un espacio cerrado donde la clave es la ventilación y la filtración. En este caso, ya te digo, enfermedades transmitidas por aerosoles, en medicina suponíamos antes de 2020, ignorante de lo que ya se había publicado en varias revistas que no eran médicas, suponíamos que eran unas 4 enfermedades: tuberculosis, sarampión, varicela, viruela, por ahí. Y resulta que no, las infecciones respiratorias, las invernales, por ejemplo, son todas producidas a través de los aerosoles respiratorios de contagio, cercano y lejano, y eso es lo que tenemos que aprender todos. Nosotros hemos hecho el ejercicio de implementar una comunidad de educación científica popular a través de redes sociales. Sacamos un podcast, ¿ya?, que se llama Aire y Vida 2021, por si la gente lo quiere conocer. Llevamos más de 200 capítulos. Hemos tenido a prácticamente todas las científicas y científicos chilenos y también algunos extranjeros que han hablado sobre el tema. Probablemente los que has tenido tú invitados han pasado por ese podcast con un excelente ánimo de transferir la información necesaria a las personas. Por supuesto que en un sentido precautorio, como te decía antes, y protector, por lo que vamos a hablar también de que no es solamente el COVID agudo en el primer mes del contagio y su letalidad en ese periodo, sino que la inflamación persistente del cuerpo que puede resultar de la infección en un porcentaje significativo de los casos. Según la OMS, día 20% de las personas contagiadas se quedan con long COVID, y eso se llama long COVID, o sea, como COVID largo, digamos. Como los españoles lo traducen como COVID persistente, COVID largo, y en el fondo es que la inflamación aguda producida por la infección viral, que no dura 5 días, dura un mes, ¿ya?, en términos fisiopatológicos, en realidad se prolonga, pero además deja de ser una cosa que esté básicamente inflamando tus pulmones, que el gran temor, ¿no es cierto?, en un principio, cuando no conocíamos del long COVID, para pasar a ser una inflamación sistémica, multiorgánica, donde las posibles manifestaciones van desde inflamación cerebral, con manifestaciones neuropsicológicas, como estoy teniendo ahora yo uno. La memoria. No, en este caso se llama niebla mental, ¿ya? La niebla mental, manifestación clásica de long COVID, lo mismo que la fatiga, manifestación cardiovascular, o sea, el cansarte antes de tiempo, o en términos físicos, digamos, musculares, si tú quieres, y la disnea con poco ejercicio. ¿Qué es disnea? La falta de aire, que te canses de aire,
que te falte el aire con actividades que habitualmente no lo hacías. A ver, Jaime, pero déjame preguntarte en términos de lo que estamos viviendo hoy día. Estamos en una etapa en que empezamos a recuperar de alguna manera espacios clásicos de lo que podríamos haber llamado algún momento dado la normalidad. Estamos en una situación. Nosotros teníamos una ventaja, eso lo decían todos los médicos que venían para acá, decían lo mismo. Nosotros teníamos una cierta ventaja respecto al COVID, porque el COVID parte en el hemisferio norte, muy fuerte, y por lo tanto nosotros teníamos la posibilidad de mirar eso y ver o suponer que cuando nos llegara a nosotros iba a tener más o menos las mismas manifestaciones y por lo tanto había que cuidarse en una serie de materias al respecto. Aprender del enfermo. Aprender de eso. ¿Qué tanto hemos aprendido, por ejemplo, de la enfermedad y de cómo se puede de alguna forma volver o reentrar a una vida ciudadana un poco más normal de lo que pasa allá y de lo que ustedes han visto acá? Lo que pasa es que aquí viene el paradigma de la complejidad, ¿no es cierto? Así como la medicina social recurre a las primeras ciencias, las naturales, las sociales, la medicina social también recurre a las ciencias de la complejidad y de la ingeniería. ¿Y por qué te lo menciono? Porque tú no podés considerar una pandemia como una cuestión simplificada que vas a poder tú controlar con una bala de plata, con una medida mágica. Eso, digamos, es vender humo. Una pandemia es un fenómeno complejo emergente. O sea, en principio tenemos incertidumbre sobre hacia dónde va. El mecanismo de contagio inicialmente, según la gente, ¿no es cierto?, que la está causando, siempre es desconocido al principio. Se investiga y tienes que ponerte, por lo tanto, con poca información, en el peor escenario, o sea, principio ético precautorio, y aplicarlo, ojalá con equidad, ¿no es cierto? Ojalá que no solamente la gente con mayor capital cultural sea la que se salve, sino que todo el mundo aprenda cómo se contagia, porque eso es conceptual. Eso no tiene que ver con la dinámica de la curva epidémica, si acaso va para arriba o va para abajo, porque las olas pandémicas producidas por las variantes que van surgiendo en el tiempo van siempre a primero aumentar y luego disminuir. Es una curva. Y eso es una expresión de un fenómeno complejo emergente llamada ola pandémica. El punto es si tú estás dispuesto a ser parte de la ola pandémica y aportar el cuerpo, digamos, para hacer caso. Y en este caso, desde el punto de vista médico-clínico, la recomendación es que no. Es que no prestes tu cuerpo para ser parte de ninguna ola pandémica por COVID, porque el COVID agudo ha bajado su letalidad gracias a que estamos inoculados con vacunas, sin embargo no esterilizantes, o sea que no impiden el contagio, y el COVID largo, el COVID persistente, el long COVID, es una amenaza para la salud pública desde el punto de vista de la carga de enfermedad sobre el sistema sanitario, pero también genera condiciones para la crisis económica, porque en Inglaterra y Estados Unidos, las personas adultas que... ¿Después de que liberaron esto? Producto de que empezaron justamente en el hemisferio norte a ponerse creativos en liberar antes de tiempo y dar por terminada la pandemia y hacer día de sin mascarillas, ¿no es cierto? Los niños en Inglaterra lo hicieron celebrar a todos, sacarse la mascarilla al aire como una gran celebración. Consecuencia, tuvieron que abrir 15 clínicas pediátricas para atender niños enfermos de long COVID. Ya en los niños, te pongo como ejemplo, se han visto que aumenta la diabetes, la presentación de diabetes como producto de la inflamación sistémica multiorgánica, y del mismo modo aparecen enfermedades trombóticas, autoinmunitarias, neurológicas, ¿ya? En consecuencia. Entonces, el costo que paga una sociedad, ya lo hemos visto en el hemisferio norte, es muy alto. Y por lo tanto, clínicamente, o sea, desde el punto de vista de un individuo, una persona, yo no le daría ni a mi peor enemigo, ¿no es cierto?, una experiencia de un COVID con el riesgo de quedar con long COVID. Luego, esa situación, si tú la proyectas a nivel macro, tienes daño a la economía por disminución de los empleos y disminución de la productividad laboral, como ya se vio, la Reserva Federal en Estados Unidos lo informó respecto a 2021, y lo mismo el Parlamento en Inglaterra. Se observaron ambos fenómenos. Entonces, nosotros como economía emergente, ¿no es cierto?, latinoamericana
Chile, post-estallido social, post-pandemia, nosotros no podemos darnos ese lujo, ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista económico. Pero a continuación viene la reflexión social y cultural de qué mensaje le estamos dando, por ejemplo, a nuestros niños y adolescentes y a las personas en general que confían desde hace mucho tiempo en que cuando hay una amenaza, el Estado los va a proteger, lo que se llamaría protección civil sanitaria, en este caso. Ese mensaje de protección, Fernando, no es gratis. Ese mensaje de protección posiblemente explica la ola de violencia escolar, pero también el aumento de la violencia delictual que se ha observado en Chile y pudiese estar concatenado con el hecho, por ejemplo, de que abrimos colegios con 30.000 contagios diarios en el pic absoluto de la pandemia en marzo 2022, después que esos niños sí estuvieron confinados, eventualmente se desadaptaron a la vida escolar y a muchas otras situaciones de socialización secundaria. Sin embargo, también estaban contenidos y protegidos en sus hogares por las familias que tú sabes que se negaron a seguir al ministro de Educación de la época y mandarlo a clase. Y de pronto, igual que en Inglaterra, campanazo, ¿no es cierto? En este caso, pronto amenazaron con hacer un día sin mascarilla, pero el campanazo fue para entrar a clase obligatoria, casi coaccionada a las familias por haber disfrutado de un verano con pocas restricciones, porque lo que ha hecho la salud pública, Fernando, es utilizar su acceso al poder político, su capacidad de influencia, para tener un joystick con el cual decirle a las personas, mira, te voy a restringir las libertades o te las voy a dar. Y eso me parece que no es el verdadero rol de la salud pública, por lo menos desde la medicina social. El verdadero rol de la salud pública es educar, y por esa vía de la promoción de salud, de entregarte a ti el control de tu salud en términos educativos, conceptuales y de facilitación de medios, o sea, que una caja Call Central como esta esté en cada sala de clase o en una oficina, sobre todo aquellas que no tienen ventana, o en un bus interprovincial de estos que no tienen tampoco ventana, porque los modelos no lo tienen. Cuando no haya ventilación, filtrar. Cuando haya que ventilar, no conformarse con abrir la ventana, medir. Estas cosas son las 7 capas que nosotros hemos enseñado, son a esta altura, Fernando, de año de pandemia, son un mínimo civilizatorio, si tú quieres, o son la enseñanza que nos han entregado las ciencias de la ingeniería, las ciencias de la complejidad y las ciencias naturales. A ver, déjame... Para poner al servicio de las personas. Déjame meter una base ahí porque me parece interesante todo el discurso. Pero, a ver, tú hablaste de la relación entre la salud pública y la política. La política siempre ha estado, y sobre todo en esta fase, estoy hablando universalmente, en todo el planeta, si es que hay algo que existe hoy día prácticamente en todos lados, es una cosa que no existía hace 60 años con esta misma dimensión, que es un recelo, una desconfianza de la institucionalidad, un recelo general, no solamente a la política, a los políticos, los congresistas, sino que hemos tenido incluso a las policías, incluso a cosas que antes eran los que estaban en el pic de la buena opinión ciudadana. Pero eso ha cambiado y ha cambiado fuerte. Cuando viene una epidemia como el caso del COVID y todo se estresa mucho más, yo me imagino que esas cosas tienden a también generar una situación bastante incómoda. Por lo tanto, cuando por ejemplo, y esto te lo hago así en sentido figurado solamente, cuando tú dices que por ejemplo ese filtro debiera estar en todos los colegios, etcétera, como estamos viviendo un mundo de desconfianza, no van a faltar los que dicen, mira, ya el Paulsen llevó al doctor que lo que fue a hacer es a vender el filtro de no sé cuantito. ¿Qué son las cosas que se les pueden decir en pandemia o saliendo de la pandemia a las personas en términos del autocuidado, como tú muy bien lo describiste, que de alguna manera la gente no solamente obedezca, sino que además diga, ¿sabes que lo que está diciendo ese doctor que habló en Última Mirada ayer me hace sentido, tiene lógica?
Bueno, Y por lo tanto la adhesión a la norma pasa a ser un acto de convicción también. De convicción, claro. Nosotros creemos que el derecho a saber, que es lo que tú estás señalando, es lo primero. Luego viene la regulación del estándar de calidad preventivo, que te vuelvo a decir, nosotros estamos acostumbrados a que un medicamento satisfaga un estándar de calidad, ¿verdad? Sí. Incluso los alimentos, como debe ser, obvio. El agua, ¿no es cierto? El aire, todavía no nos acostumbramos a que tenga que satisfacer también un estándar de calidad, pero desde el punto de vista de la batería de herramientas, la caja de herramientas, como decía hoy día la ministra, que existen, pero que han sido un parto para la medicina, o si tú quieres, un parto para la salud pública, porque ha tenido o hemos tenido que reconocer errores de 100 años, Fernando, en donde creíamos que las enfermedades se transmitían simplemente por gotitas, y por lo tanto era muy fácil, cualquier cosa que te pusiera podía protegerte, y no. Entonces cuando la solución no es individual, porque no le podéis pedir a toda persona o a todo niño que ande con su filtro o con su... A lo mejor el respirador se ve como que tú lo usas individualmente, pero lo cierto es que en un bus interprovincial te lo debería proveer, creo yo, la empresa vía subvención a lo mejor del Ministerio de Transporte, no lo sé, pero debería haber una disponibilización, una facilitación del acceso desde el punto de vista de enseñar, regular, implementar, para que todo ciudadano y todo niño tuviese las capas de protección que es tan difícil, ¿no es cierto?, juntar con los estándares de calidad correctos para prevenir contagios por enfermedades endémicas estacionales como son las campañas de invierno, pero también por enfermedades pandémicas que, ojo, COVID, la variante Omicron que tenemos ahora circulando, no es la última, lo ha dicho Tedros, no dijo que la pandemia se iba a acabar. Parece que alguien tradujo mal o no quiso entender. Lo que dijo Tedros es... ¿Quién es Tedros, Perdón, el director general de la OMS. Ajá. Acaba de decir que la pandemia eventualmente podría ser controlada si hacemos las cosas bien en cuanto a distribución mundial de vacunas, obvio, pero también si no desescalamos y si no, en este caso, abandonamos a las personas a su propia suerte desde el punto de vista de lo que se ha llamado autocuidado y que al Estado le sale cero. O sea, el Estado está jauja en este minuto, aconsejado por mis colegas de salud pública, porque en definitiva está diciendo a las personas, mira, mantén una alerta, ¿ya? Nosotros te avisamos cuando te quitemos libertades, perdón, ¿qué es eso? Y no te informes sobre el mecanismo de contagio, porque nosotros simplemente te vamos a decir, ponte una mascarilla quirúrgica, que sabemos que es totalmente insuficiente para prevenir contagio por aerosoles. Entonces, el camino que nosotros proponemos, que se llama las 7 capas, primero educación, gran campaña educativa nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Eso te lo digo al tiro, Jaime. Yo hago clases en eso y por lo tanto, eso no es un fenómeno, o sea, lo que tú estás diciendo cuando hablas de educación en esta materia, no es solamente para enfrentar el COVID, esto es educación que de alguna manera se tendría que traducir para que sea efectivo en algo no tópico al problema del momento, sino algo que eventualmente esté incluido, por ejemplo, en tu educación escolar. Lógico. Permanentemente, no es una educación para la enfermedad. Lógico. Primero porque la fuerza educativa que tenemos es salud y educación, me refiero a los colegios, los profesores, ¿cierto?, los equipos educativos y los equipos de salud son nuestra fuerza educativa a nivel nacional. La educación como primera capa. Luego, respiradores que deberían estar disponibilizados, ¿ya?, con acceso facilitado, respiradores que tengan control de calidad obligatorio en Chile, para que la gente sepa lo que está adquiriendo, lo que está usando. Pasar, por lo tanto, de la mascarilla quirúrgica, que es para mitigar, al respirador, que ya es para prevenir, ¿ya? Luego, segunda capa, ventilación continua, cruzada, distribuida y medida con medidores de CO2, tecnología NDIR, non-dispersive infrared. Pueden estar en los propios celulares, ¿o no? En realidad, estos aparatos se requiere, por ejemplo, uno por colegio, ¿ya? Y se va pasando uno por sala, o sea, no uno por sala, sino que se va pasando sala por sala,
y se va midiendo a ver cómo está la ventilación y se va ajustando la ventilación de acuerdo a eso, o se agrega la otra capa que es la filtración. Los filtros de aire, como comentábamos delante, existen en determinados settings, en los aviones, ¿cierto? Filtro EPA, en los pabellones quirúrgicos, en la UCI, porque se creía que solo en pabellones y UCI los médicos generábamos aerosoles respiratorios en los pacientes al invadir la vía aérea con un tubo o con una acción de ventilación o de secreciones. Y resulta que no es así. Todos generamos aerosoles respiratorios con tan solo respirar y hablar, y por lo tanto las capas de protección de las cuales hablamos, que incluye la distancia, ¿cierto? 2 o 3 metros para aerosoles, es lo correcto, por ejemplo, si vamos a conversar sin mascarilla como ahora, o si vamos a comer, ¿ya? Esa enseñanza, que a lo mejor va a tener una curva de aprendizaje, pero también, si tú quieres, una tolerancia, una implementación práctica, donde siempre ocurren cosas, esa enseñanza es la que va a quedar. Y por eso nosotros seguimos, independiente de lo que haga el gobierno, nosotros seguimos educando a través de la comunidad iberoamericana, porque ha crecido, de Educación Científica Popular, Aire y Vida 2021, que yo invito a tu público a que, lo siga. ¿Cómo se accede a eso? Bueno, en Twitter. Nosotros, ¿No tienen un sitio web donde uno pueda llegar a entrar? Twitter y YouTube, porque hacemos un podcast semanal. Ya. Y entonces, en base a las 7 capas, ¿no es cierto?, enseñamos para quien lo quiera aprender como se debe. Invitamos a expertos, como lo venimos haciendo hace 200 capítulos. Y es una tarea muy linda, Fernando, porque así como nosotros aprendimos, vemos el insight en los ojos de la persona cuando entiende una cuestión que yo me demoré 3 meses hablando con Werner Brevi, científico de la Católica, ¿no es cierto?, que ha sido gran pilar en este proyecto. Resulta que en 15 minutos una persona, como cualquiera de nuestros vecinos, lo entiende. Y por lo tanto, aquí no hay una brecha de punto de vista cognitivo-cultural. Sí. El cambio cultural es posible. Eso que habló la ministra de que se requiere un cambio cultural. Sí, ministra, es posible el cambio cultural. Pero primero, eduque, enseñe las 7 capas, luego regúlelas, regule los filtros de aire, regule los medidores de CO2, regule las distancias correctas y regule los respiradores, ¿no es cierto?, el mercado de los respiradores, junto con vacunas, test, ¿no es cierto?, tan importantes, pero luego implementémoslo de un punto de vista de disponibilizarlo, de facilitar el acceso a todas las personas. Bueno, va a ser interesante porque uno normalmente cuando vienen este tipo de situaciones como las pandemias, todo, y es bien curioso, periodísticamente incluso, todo se pone unidireccional. Pareciera que todo funciona para una dirección y las miradas alternativas o las miradas desde otro ángulo quedan atrás. Así que te agradezco que hayas venido a conversar un poquitito sobre esto. Y entonces, esto... ONG Desinflámate, nuestra fundación, y Aire y Vida 2021. 2021 porque fue el año en que la OMS reconoció que no solo COVID, sino que todas las infecciones respiratorias se contagian a través de aerosoles respiratorios. Que es el aire. A través del aire.